Saludamos también a todos aquellos que nos escuchan o nos ven por las redes sociales y esperamos que la palabra de Dios pueda traer ese consuelo, ese aliento, esa fortaleza, tanto para nosotros como para aquellos que también puedan escuchar su palabra en otro lugar. El pasaje que acabamos de leer es casi el final de la primera carta. Si nosotros revisamos tantito esta carta, hermanos, en cada capítulo el apóstol Pablo está expresando algo acerca de la segunda venida. Allá en la primera carta, en el versículo 10, después de hablar de la conversión de los tesalonicenses, le dice en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, los tesalonicenses se habían convertido y algo que ellos debían esperar era la segunda venida de Cristo. En el capítulo 2, igual al final, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo también creía que su trabajo consistía en alcanzar a nuevos creyentes, de tal manera que cuando viniera el Señor, él pudiera verlos como la corona, como el gozo, la alegría de todo su trabajo. Y creo que esto nos debe hacer, ¿verdad?, conciencia de cómo nosotros estamos también acercándonos a esa segunda venida, si tenemos ese gozo y esa corona también que permita que nosotros podamos presentarnos con el Señor sabiendo que hemos testificado, que hemos predicado su palabra. Y nosotros tenemos en este pasaje ahora sí que del capítulo 4, este bellísimo mensaje de Pablo para que los tesalonicenses pudieran tener tranquilidad por las cosas que estaban sucediendo en su lugar. Pero vean cómo empieza el capítulo 5. Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y sigue hablando el capítulo 2 de la siguiente carta, tiene algo muy fuerte, porque en este sentido casi nosotros pudiéramos pensar que Pablo está hablándole a los tesalonicenses acerca de una venida muy próxima de Jesús y que los tesalonicenses pudieran estar también ocupados o a lo mejor también considerando que Jesús ya estaba muy pronto a venir. Dice en el capítulo 2 de la segunda carta, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, si nosotros tenemos en una carta o en dos cartas muy pequeñas el tema de la segunda venida del Señor reiteradamente, es decir, una y otra vez Pablo vuelve para reafirmar la fe de ellos, para confirmar el trabajo de ellos, el amor de los tesalonicenses. Entonces nosotros debemos entender que la segunda venida era un tema fundamental, al menos en esas dos cartas, y que más adelante van a conectar con lo que Pablo les escribía a otras iglesias. ¿Qué es lo que realmente en este momento sirve para animarnos, para fortalecernos? Usted y yo sabemos que un día nos vamos a morir, ¿verdad? Un día preguntaba yo que si cuántos se querían ir al cielo. Y pues la mayoría se quiere ir al cielo, ¿verdad? Luego pregunté que si cuántos se querían ir hoy.
Entonces ya como que la pregunta ya no les gustó mucho, ¿verdad? Como que sí se quieren ir o sí nos queremos ir, pero todavía. Muchos creemos que nos falta bastante tiempo para partir y estamos haciendo planes, estamos comenzando estudios, estamos haciendo muchas cosas que si supiéramos realmente cuándo nos vamos a ir, a lo mejor decimos, ¿para qué hago esto si yo ya me voy? Si usted tiene un viaje a algún lugar especial, dice, pues esto ya no lo voy a poder hacer y mejor lo quito de la lista y por ahí me voy yo. Hay una película que se llama Antes de partir y ahí hay dos artistas muy conocidos, ya viejos, Morgan Freeman, que ya estaba ya para entregar el equipo, no sé si ya se fue, pero él ponía por allí, antes de partir quería cumplir 15 cosas que eran para él un sueño. Y por ahí estaba el dueño del hospital al lado en la otra cama, que era se me va el nombre de este hombre terrible, al menos ahí en la película. Y él tenía mucho dinero. A Morgan Freeman se le cae la carta y entonces él mira toda la lista que tiene y se da cuenta que es algo fabuloso lo que este hombre soñaba hacer antes de irse y le dice, oye, ¿eso se puede hacer? Vamos a hacerlo. El otro es un mecánico que pues no tiene dinero como para cumplir siquiera un sueño, no había podido cumplir ninguno de esos, pero dice, no, eso no te preocupes, eso corre de mi cuenta. Y empiezan una travesía precisamente para cumplir todos esos sueños antes de partir. Pero nosotros tenemos aquí algo muy fuerte. Ahí un poquito después en la segunda carta habla de que los tesalonicenses sí estaban padeciendo persecución, estaban teniendo tribulaciones muy fuertes. Es posible que algunos creyentes estuvieran partiendo antes de cumplir sus sueños terrenales, pero entonces los sueños celestiales podían verse ya adelantados y cumplidos. Entonces, ¿qué tan preparados estamos nosotros para partir? ¿Qué tan contentos nos sentimos cuando nos dicen, sabe qué, yo creo que ya no le queda mucho tiempo de vida? ¿Nos alegramos porque nos vamos a ir con el Señor? ¿O empezamos a entristecernos como si no tuviéramos esperanza? Y aquí es donde está lo grandioso de este pasaje, que cuando nos enfrentamos con la muerte de algún familiar, de alguien muy querido, en ocasiones vemos a las personas sufrir, llorar y gritar como si no tuvieran ninguna esperanza, como si no supieran a dónde va su pariente que es creyente y que de alguna manera pues todos tendríamos la seguridad de que creyó en Jesucristo y por lo tanto va a la presencia de Dios. Entonces, si nosotros como creyentes no tenemos claro lo que dice la Biblia acerca de lo que va a pasar con nosotros allá en el día final y de lo que pasa inmediatamente a lo mejor que morimos, ¿verdad? Porque la Biblia también habla de qué sucede cuando alguien se muere. El cuerpo va al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Murió el rico y fue sepultado, murió Lázaro y vinieron los ángeles y se lo llevaron a un lugar maravilloso, a ese mendigo, ¿verdad? Y allá estaba disfrutando ya. Sabemos que pues no se fue en cuerpo, pero se fue en alma y ya el alma consciente pues estaba disfrutando de algunas cosas muy hermosas. Pero el rico también estaba en otro lugar por allí y estaba sufriendo terriblemente. Y el que le pedía migajas en un momento dado, ahora es llamado para que supla la sed de ese hombre que bebió tantos buenos vinos, ahora suplicaba por una gota de agua. Entonces es evidente que nuestras vidas dependen absolutamente de Dios y un día nos vamos a ir. ¿Qué es lo que sabemos nosotros acerca del final?
Hay una materia ahora sí que en el seminario que se llama escatología, que estudia todas las cosas de los finales de los tiempos. Y entonces aquí nos ayuda Pablo dando una pequeña cátedra, ¿verdad?, o clase acerca de escatología y diciéndole a los tesalonicenses: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, ¿ignora usted qué es lo que pasa con aquellos que se van? La palabra dormir es una metáfora acerca de la muerte. Entonces está hablando, ¿qué pasa con los que se mueren? ¿Sabían realmente los tesalonicenses qué es lo que pasaba con los que se morían? Podemos decir que no. Tesalonicenses es la primera carta que se escribe del Nuevo Testamento. No tenían ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni las otras cartas de Pablo. Todavía Pablo no las escribía, ni ningún otro material que les pudiera a ellos abrir un panorama como nosotros pudiéramos tener si leemos la Biblia y poder decir, bueno, pues el que se muere está mejor porque está con el Señor. Y no voy a decir, pobrecito, ya se murió, ¿no? No, pobrecito el que se queda aquí y todavía tiene conflictos con muchas cosas que van a suceder y que no sabe, y que también de alguna manera un día le va a llegar la muerte y no sabe cómo le va a llegar. Él quiere que le llegue sin sufrimiento y sin nada por el estilo, pero no sabemos cómo va a llegar. Entonces aquí habían algunos que se estaban yendo por un martirio, y de algún modo los tesalonicenses estaban ahora preocupados. Tal vez escucharon a Pablo decir, ¿verdad?, que la venida del Señor sería algo maravilloso, que vendría con sus santos ángeles, que habrían trompetas, que habrían voces maravillosas, que realmente el resplandor de su venida sería glorioso. Y entonces esa segunda venida era algo que los que estaban vivos decían, pues ya casi queremos que venga el Señor, ¿no? Y los otros que se habían muerto, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iban a perder de todo este maravilloso espectáculo, vamos a llamarle así, ¿verdad?, de la segunda venida del Señor. Y Pablo les dice, no queremos que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza, hermanos? ¿Usted tiene esperanza? ¿Usted realmente está convencido de que cuando Cristo venga, usted va a ser de los que van a resucitar primero? ¿O si está vivo, usted será transformado y juntamente con los que han resucitado, se irá a recibir al Señor en el aire para venir a donde Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos? Debemos de estar, hermanos, conscientes, decía Spurgeon, que realmente la fe del ser humano es tan grande como su esperanza. ¿Qué tan grande es tu esperanza? Así como sea tu esperanza, según Spurgeon, será tu fe. Es decir, ¿qué es lo que yo espero después de la muerte? En esta tierra nosotros, como decía Job, podemos estar hastiados de sinsabores. Hay muchas circunstancias que nos han tocado vivir y muchas que a lo mejor todavía nos están esperando. Pero aquí no se prometió nada de parte del Señor. Andan prometiendo mucho con una teología que se llama de la prosperidad y prometen riquezas, prometen salud y prometen muchas cosas, pero eso no fue lo que el Señor dijo. Cuando me llamó a mí, cuando te llamó a ti, cuando llamó a los apóstoles, dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No sé cuál de esas palabras huele a riquezas, huele a una buena vida, a comodidad, pero a veces nosotros hemos cambiado eso y nosotros a lo mejor vamos o hacemos lo que nos gusta y lo que nos acomoda. No nos hemos dispuesto a sufrir la cruz, no nos hemos negado a nosotros mismos, seguimos haciendo lo que nosotros queremos, todavía no somos tan obedientes a Dios. Y entonces de eso se trata a veces cuando nosotros predicamos, que tenemos que predicar la palabra de Dios,
aunque a veces no le guste a los hermanos, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, pues es muy regañón el pastor, como que ahora sí se le pasó la mano. Si usted no conoce esto, usted va a sufrir más. Si usted no tiene esperanza de verdad, la esperanza que proviene de la palabra de Dios, entonces usted está en peligro, está en problemas. Cuando le toque vivir esos momentos difíciles, usted va a sufrir más que los que sí tienen una fe viva. Posiblemente la tiene, pero no se ha alimentado de la palabra del Señor de la manera correcta o de la manera necesaria para que usted pueda enfrentar esos momentos de tribulación. Y por eso a lo mejor, como algunos que han sufrido en la iglesia la pérdida de un hijo, por decirlo así, un hijo que pasó mucho tiempo enfermo y le dijeron al Señor, si tú lo sanas, yo te voy a servir muchísimo, ¿no?, en la obra. Pero no dijeron qué iban a hacer si no lo sanaba. Y como no lo sanó el Señor, entonces se retiraron de la iglesia. Y hay mucha gente afuera porque Dios no le cumplió algo que él pidió. Cuando Dios expresa cosas maravillosas, si somos niños, si somos jóvenes, si somos adultos, si somos ancianos, Dios tiene lo mismo para todos. Lo que hay allá es maravilloso para todos. David lloraba porque su hijo estaba enfermo y sabía que iba a morir. Cuando murió, se levantó a comer y la gente decía, bueno, ¿y qué le pasa al rey? Mientras estaba vivo, no quería comer y todo eso. Sin embargo, ahora él está como si estuviera feliz comiendo. Cuando le preguntaron, David dijo, cuando estaba vivo yo oraba y rogaba al Señor que no se lo llevara. Pero ahora ya se lo llevó, ya está allá. Yo voy a ir para allá, pero él ya de allá ya no va a regresar para acá. ¿Hay alguna conexión con los que están allá? Yo veo en las redes sociales algunos mandándole saludos al finado que cumple años. Veo a otros respondiéndole, sí, no te preocupes, Él te cuida desde allá. Ya, el Señor ya no necesita cuidarnos porque nuestro papá afinado, nuestra mamá afinada, ya nos está cuidando. Entonces, nos estamos alimentando de cada cosa que a veces es ridículo pensar, ¿verdad? Creen que porque dice infinitum, la conexión, de verdad llega al infinito y más allá. Entonces, y estamos tratando de mandar de todo. Entonces, es necesario que nosotros, al igual que los tesalonicenses, recibamos la palabra de Dios y podamos entender, ¿vamos a pasar tribulación? Sí. ¿Se pueden morir nuestros familiares más cercanos o me puedo morir yo? Sí. ¿Me puedo entristecer y puedo llorar por el finado? Sí. Dice Pablo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Sí, se vale llorar. No podemos llorar, pero desgarrarse la ropa y gritar y desmayarse como si no supiéramos realmente a dónde está, eso sí ya de alguna manera refleja que mi fe no está tan firme como yo creía o como yo lo expresaba aquí. Aquí sí cantaba, ya venga la prueba o me tiente, pero ya cuando me llegó la prueba, ya no puedo cantar. Es decir, aquí delante de los demás sí me gusta cantar mucho, ¿no? Pero cuando me llega la aflicción, entonces no aguanto, no soporto. Eso se debe a que mi fe no está bien madurada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces, una de las cuestiones que nosotros debemos considerar es que si tu fe anda un poco tambaleante, es porque no estamos leyendo la palabra de Dios y mucho menos la estamos aplicando en nuestra vida.
es porque estamos agarrando, subrayando los textos que nos gustan, pero los otros que no nos gustan, esos ya no los subrayamos ni nos interesan, ¿no? A esa práctica le puso Juan Carlos Ortiz el Evangelio de los santos evangélicos. Es decir, subrayamos la Biblia, nos gustó un versículo y lo subrayamos, nos gustó otro y lo subrayamos. Dice, ese es el Evangelio de los santos evangélicos. Escogieron la parte que les gustó y con esa se quedaron. Entonces nosotros tenemos aquí bellísimas promesas, y para el apóstol Pablo los tesalonicenses necesitaban aprender para que no se entristecieran como los demás que estaban sufriendo en demasía. Entonces en este asunto dice, por lo cual les decimos en palabra del Señor, ¿verdad? Algo muy importante. ¿Qué va a pasar con los creyentes que se murieron? Y habla entonces de la segunda venida del Señor y nos pinta un cuadro, pues, como el que Jesús también le decía a los discípulos, ¿no? Como el que se plantea también allá en Apocalipsis. Es decir, la segunda venida del Señor será visible, será audible, será gloriosa, será, que digamos, universal. Todo ojo le verá. No habrá realmente nadie que se quede sin degustar la venida del Señor. Algunos la verán para bendición eterna y otros para confusión perpetua. Pero nadie se va a perder ese evento de la segunda venida. Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor mismo, Jesús viene en persona, no va a mandar un representante. Él mismo viene a este lugar. Dice en el Tesalonicenses 2, del 7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, el evento de la segunda venida es el día final, es el último día, y en ese último día se da la resurrección de los muertos. Los que estén muertos van a resucitar, y eso implica que ya resucitan con un cuerpo nuevo, con un cuerpo transformados, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y se tocará la trompeta y todas estas cosas, y van a ser resucitados y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Pablo habla como si estuviera vivo, ¿verdad? Estaba vivo. Él no dice vamos a ser resucitados, porque Él está vivo. Los que estemos vivos vamos a ser transformados. Si usted está vivo, no va a haber la muerte, se va a transformar. En un abrir y cerrar de ojos, Dios va a hacer ese milagro de darnos ese cuerpo especial, ese cuerpo incorruptible que va a resistir la eternidad, y entonces todos juntos, juntamente con los que ya están resucitados, nosotros transformados, seremos arrebatados con el propósito de ir a recibir al Señor en el aire. ¿A dónde viene Jesús? Porque esto del arrebatamiento se hizo muy grande cuando empezó una teología, pues, rara por allí, ¿verdad? Se llamó dispensacionalismo y hablaban de algunos eran, queríamos, premilenialistas, otros amilenialistas y otros postmilenialistas. Es decir, Jesús venía antes del milenio,
Otros dicen que Jesús viene después del milenio. Otros decían que Jesús venía más o menos por allí sin que se viera y arrebataba a muchos. Y esto lo usaron también como parte de un rapto que sucedía mientras la gente todavía estaba trabajando y toda la cosa, y desaparecían aviones, desaparecían barcos, desaparecían personas, según la película. Pero era película, o sea, no era la realidad, no era la verdad. Pero como nos agarró y nos sorprendió, allá andaban los presbiterianos también con su película del rapto, espantando a la gente y llamando luego a conversión, y la gente venía porque sí se asustaba. Pero no creían realmente en Jesucristo como su Salvador, solamente estaban asustados. Entonces, en este sentido, Pablo no está escribiendo aquí esto para asustar a la gente, está escribiendo para que crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y ahora tengan la esperanza de que cuando Cristo venga, ellos van a resucitar para recibir al Señor que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Los otros muertos van a resucitar para confusión perpetua. Ahora, cuando se habla de este fenómeno auditivo tremendo, por ejemplo, cuando se hablaba de los arcángeles, ya los maestros, los rabinos, decían que realmente la voz del arcángel Miguel se oía de un extremo de la tierra al otro. Ya ellos tenían sus parámetros para considerar cómo eran los ángeles y cómo sería la segunda venida. Y cuando hablamos nosotros aquí de esto de los ruidos fuertes, tremendos, que se van a escuchar en todas partes, y además de la venida del Señor, dice Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, allá en los versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, hablando de Jesús, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección es general, pero aquí está hablando de los muertos en Cristo. Le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Es decir, no está hablando de la resurrección general. Juan está hablando de la resurrección completa, tanto los buenos como los malos resucitarán, unos para vida y otros para muerte. Entonces aquí, hablando de los creyentes, ellos resucitarán y tendrán esa bendición de resucitar transformados, y los que estemos vivos y seamos creyentes, vamos a ser transformados, y Jesús nos va a tomar a todos, o Dios nos va a tomar a todos, y nos llevará para que recibamos a Jesús, que viene hasta acá a la tierra, para ir a recibirlo. La palabra que se usa en el griego era una palabra que se usaba también cuando venía el emperador a visitar alguna ciudad, y entonces lo iban a recibir a la entrada de la ciudad. Las ciudades tenían puertas, ahí van hasta la puerta y ya lo traían hasta la plaza principal. Esa era la palabra que se usa en este momento para describir lo que van a hacer con la palabra recibir. Es decir, vamos a buscarlo prácticamente para acompañarlo en esa gloriosa segunda venida de Cristo, donde todos nosotros nos juntaremos, tanto los vivos como los muertos que hemos creído en el Señor, y entonces recibiremos al Señor, y dice claramente allí, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué indica eso? Que ya no habrá separación con el Señor. Ya el Señor ya no se va a volver a ir. Desde ese momento nosotros ya estamos con el Señor, y a donde quiera que vaya el Señor, nosotros también iremos. Si la vida eterna será en el cielo, nosotros nos vamos al cielo con el Señor. Si es aquí en la tierra nueva, porque dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, Juan ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido, como diciendo, viene para acá, y dice allí, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
va a morar con los hombres. Decía Nijhuis, uno de los maestros holandeses que vino a México y se quedó por muchos años acá, un teólogo muy reconocido, decía que donde está Dios, allí está el cielo. Así que si Dios viene para acá, el cielo se cambió para acá. Entonces nosotros de todas maneras vamos al cielo. Entonces en este sentido, creo que cuando nos habla de estar siempre ya con el Señor, nos está indicando que ya no hay separación. Allí en Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero, donde todos se congregan, vienen de todas las partes, de todos los puntos cardinales, y por lo tanto la fiesta se hace en el casamiento de Cristo con su iglesia. Es una metáfora, una figura para decir, como los novios que, bueno, ya ahorita ya se juntan, ¿verdad? Pero antes solamente que se casaran es que ya se traía el esposo a su esposo o el novio a la novia, porque ya se habían casado. Entonces la figura es del casamiento, quiere decir que ya no hay separación. Cristo está ahora con su iglesia para siempre. Y así estaremos siempre ya con el Señor. Así que, hermanos, si tenemos un temor, vamos a decirlo así, a la muerte, si tenemos nosotros conflictos para enfrentarla, la palabra de Dios sigue fortaleciendo nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma, hablándonos directamente sobre lo que ha de pasar con nosotros en el día final. Y creo que esa es una maravillosa esperanza, porque si nosotros de alguna manera tenemos temor, es porque nuestra esperanza no se ha madurado lo suficiente como para poder predicarla, como para poder enfrentar las circunstancias y decir, bueno, si yo estoy para eso y más, si las aflicciones vienen a mi vida, si las tribulaciones vienen a mi vida, pues saber que eso es parte de lo que yo he aceptado al seguir a Jesucristo. Que el premio o las cosas maravillosas que Jesús prometió están allá. Y al igual que Pablo va a decir más adelante, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios nos bendiga, hermanos, y nos permita pues alentarnos también en los momentos complicados y poder ayudar también a otros que tienen que enfrentar a veces esta situación. Amén.